Bueno, respecto a la unidad número 2 en Administración de la Producción 2, tenemos el diseño y la medición de trabajo, donde, en otras palabras, dice que existe una estrategia de recursos humanos para la ventaja competitiva y el objetivo de esta estrategia es administrar la mano de obra y diseñar trabajos con el propósito de emplear a las personas de manera efectiva y eficiente. Las personas sean empleadas de manera eficiente dentro de las restricciones y que tengan una calidad de vida razonable con un trabajo de atmósfera de compromiso y confianza mutuos. ¿Cuáles son las restricciones sobre la estrategia de recursos humanos? Tenemos la siguiente. ¿Qué quieren ser las estrategias de productos? Las habilidades necesarias, talentos, materiales, seguridad. ¿Cuándo? ¿Cuáles son los programas? Horas al día trabajado, qué épocas del año, cuál es la actividad, estabilidad de los programas, dónde, en qué lugar se va a trabajar, según el clima, temperatura, ruido, luz, calidad, cómo, cuáles son las estrategias de distribución, quién, cuál es la diferencia individuales de cada persona que va a trabajar y el procedimiento correspondiente. Y dice que esta área de decisión se divide o tiene una subsecuencia de planeación del trabajo, diseño del trabajo y luego lo que corresponde a medición de trabajo. La planeación dice que es un medio para determinar las políticas de personal sobre estabilidad laboral, programas u horarios de trabajo y reglas de trabajo. Las políticas refiere con el número de empleados que tiene esta organización y esto refiere según la demanda, que llega a ser con exactitud dependiendo del costo variable, o mantener el empleo constante, que llega a ser un costo fijo. En este caso, quiere decir que costo fijo es que cada mes va a ser un mismo monto y costo variable es que según veamos la demanda se va a contratar o se va a despedir trabajadores. Programas, horarios de trabajo. Se decide por un tiempo flexible, por un sistema, una semana de trabajo flexible, un estatus de tiempo parcial y las reglas del trabajo son clasificaciones de trabajo y reglas laborales estrictas que especifican quién puede hacer qué, cuándo y bajo qué condiciones. Uy. Bueno, eso con planeación del trabajo. Ahora, el diseño de trabajo dice define tareas que constituyen un trabajo para un individuo o grupo. Quiere decir que en el diseño de trabajo ya se define qué tareas se van a realizar y en esta consiste en número de elementos y este elemento está formado por micromovimientos. Entonces, para hacer esta organización del trabajo siempre se define quién, con qué características físicas y mentales va a tener este personal, qué tareas se van a desarrollar, dónde es la ubicación de los puntos de trabajo, cuándo es el momento en que ocurre el flujo de trabajo, por qué y cómo, cuál es el método. Componentes del diseño de trabajo, es especialización del trabajo, expansión del trabajo, componentes psicológicos, equipos autodirigidos, sistemas de motivación e incentivos. ¿Qué quiere decir especialización del trabajo? División de la mano de obra en tareas únicas. Y esto ayuda a el desarrollo de destrezas o un aprendizaje más rápido de los empleados, menos pérdida de tiempo para que el empleado no tenga que cambiar de tarea o herramientas, porque muchas veces cuando se tienen muchas tareas es como que no hayan el ritmo y hayan haciendo el trabajo más lento. Y por último, desarrollo de herramientas especializadas que reducen la inversión para que cada empleado solo tenga unas cuantas herramientas necesarias para efectuar una tarea particular. ¿Qué es la expansión del trabajo? Es un ejemplo de amplificación del trabajo, expansión horizontal de trabajo y el enriquecimiento del trabajo es una expansión vertical de trabajo. Un ejemplo de ampliación quiere decir trabajo actual, insertar y soldar manualmente 6 resistencias. Un trabajo ampliado sería a este trabajo agregarle, añadir etiquetas y fijar el dispositivo, la tarjeta de circuitos. Un trabajo enriquecido, dice, sería participar en la planeación en un equipo para mejorar la calidad. Y dos, control, probar los circuitos después del ensamble. ¿Cuál es la diferencia? Ampliación quiere como que darle la misma responsabilidad
en un mismo nivel, mientras que enriquecimiento es como que darle más funciones que corresponden ya a un tema analítico para poder planificar y luego controlar. Pero sin embargo, que quiere decir un poquito más de analizar, de comprender la situación, qué se está haciendo, para qué se está haciendo. Sin embargo, en una expansión horizontal, es netamente para decirles que en un mismo área, por ejemplo, yo cierro la botella y igual tengo que colocarle la etiqueta, que como son del mismo nivel de importancia. Y aquí, bueno, habla un poquito más. Ampliación del trabajo dice, agrupación de una variedad de tareas que requieren casi el mismo nivel de habilidad. Eso quiere decir ampliación horizontal. Rotación del trabajo, sistema en el que los empleados se cambian de un trabajo especializado a otro. Enriquecimiento de trabajo, método para dar al empleado más responsabilidad. Entonces, la diferencia es que ampliación horizontal llega a ser un mismo nivel de habilidad que corresponde a una ampliación horizontal, mientras que enriquecimiento del trabajo quiere decir darle al empleado más responsabilidad y esto refiere a una expansión vertical. ¿Ok? Dicho esto, delegación de autoridad en el empleado. Ampliación de las tareas del empleado de manera que la responsabilidad y la autoridad agregadas se lleven al nivel más bajo posible con la organización, incluyendo quizá hasta planeación, calidad, compras y contratación. Bueno, aparte de esto, existen componentes psicológicos. Dice un estudio Hawthorne. Estos estudios se iniciaron con la intención de determinar el impacto de la iluminación en la productividad. Se encontró que el sistema social y el papel que desempeñaban los empleados eran más importantes que la intensidad de la iluminación. Aquí es un estudio, si mal no me equivoco, seguramente Lisen ya les mencionó, cuando decidieron como que cambiarle el foco en una empresa y quisieron ver cuál era el desempeño del trabajo. En esta situación se dieron cuenta, mientras que a los trabajadores se les daba como que más motivación interpersonales, que se puedan llevar bien entre ellos, un ambiente de laboral cómodo, existía que la productividad subía. Sin embargo, a pesar de que estuvieran en situaciones o en lugares bastante cómodos para trabajar, no dependía mucho. Es decir, que aquí influía mucho el factor psicológico. Y características centrales del trabajo, dice, variedad de habilidades que requieren que el trabajador use varias habilidades, identidad del trabajo que permita al trabajador percibir su tarea como un todo, significado del trabajo, proporcionar al trabajador un sentido de que el trabajo tiene un impacto en la organización, autonomía que ofrezca libertad, independencia y discreción, y retroalimentación, proporcionando información clara y oportuna sobre el desempeño. Equipos autodirigidos, grupo de individuos en quien se ha delegado autoridad para que trabajen en conjunto para alcanzar una meta común. Es decir, van trabajando todos para poder encontrar un objetivo común que beneficie a todos. Sistemas de motivación e incentivos, el dinero, bonos, repartos de utilidades, ganancias compartidas, sistemas de incentivos basados en la productividad, y no olvidar los premios o incentivos no monetarios que llegan a ser compartir tal vez una cena, regalarles un detalle, entre otros. Salario emocional, un horario flexible, teletrabajo, planes de formación, guardería para las personas que tienen un bebé, días libres, beneficios sociales, espacios de distracción, capacitación, voluntariado y reconocimiento. Uy, perdón. Y ahora sí vamos a entrar en nuestro tema central, que llega a ser de medición de trabajo. ¿Qué es la medición de trabajo? Dice, es la técnica para determinar el tiempo invertido por un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea realizada con un método preestablecido. O sea, técnica para determinar el tiempo de un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea. ¿Cuál es el propósito de una medición de trabajo? ¿Cuánto debe tardarse en realizar un trabajo de modo estándar, o sea, de modo promedio, en otras palabras? Entonces, el objetivo de esta medición es incrementar la eficiencia del trabajo, proporcionar estándares de tiempo, lograr eliminar los tiempos improductivos,
comparar distintos métodos que se puedan aplicar, repartir el trabajo dentro de los equipos o grupos para hacerlos más equitativos y determinar la carga de trabajo adecuado para una persona. Medición del trabajo. El tiempo total de elaboración puede incrementarse debido a una serie de factores tales como falta de capacitación, método incorrecto, material defectuoso, herramientas inapropiadas, maquinarias obsoletas y deficiencias en distracción. ¿Cuáles son los usos o aplicaciones de la medición del trabajo? Son las siguientes. Dice, el contenido de mano de obra de los artículos producidos, necesidades del personal, costo y tiempo estimados antes de la producción, el tamaño de las brigadas y el balanceo de trabajo, la producción esperada, las bases para los planes salarios incentivos y la eficiencia de los empleados y la supervisión. ¿Cuáles son las técnicas de medición del trabajo? Una es la experiencia histórica. Los estándares de mano de obra se basan en la experiencia histórica. Son fáciles y económicos de obtener. Se toman las tarjetas de entrada y salida de los trabajadores o de los registros de producción. Sin embargo, dice que en caso de experiencia histórica no son objetivos y no se conoce con precisión, ni representan un ritmo de trabajo o eventos inusuales. En caso, el estudio de tiempos o el cronometraje estima el tiempo de trabajo por medio de cronómetros y es el más empleado en la industria. Y el otro, muestreo del trabajo, empleado cuando no es viable el uso de cronómetros. Se hacen cálculos sobre gran número de tareas en diferentes tiempos. En este caso, nosotros vamos a hacer énfasis en ejercicios de estudios de tiempo o cronometraje, donde se hace una muestra de los tiempos de trabajo de un empleado y utilización de la misma para establecer un tiempo estándar. ¿Cuáles son los instrumentos de medición en un caso de cronometraje? Un cronómetro ordinario o normal, un tablero de observaciones, que es donde vamos a anotar los tiempos cronometrados, un formulario de registro de datos, una calculadora, instrumentos de medición, regla de metral, micrómetro y otros. Fases del estudio de tiempo. Definir la tarea a estudiar, dividir la tarea en elementos precisos, dividir cuántas veces se va a medir la tarea, y esto se conoce como ciclos de trabajo, cronometrar y anotar los tiempos de los elementos, calcular el tiempo observado medio o promedio, determinar y calcular el tiempo normal o básico para cada elemento y calcular el tiempo estándar. Ahora sí, vámonos a lo siguiente. Cuando yo tengo mi tiempo cronometrado, el tiempo cronometrado es aquel que ustedes van a medir directamente con el cronómetro, ¿ok? Y después de tener el tiempo cronometrado, recién puedo sacar el tiempo básico o normal. Y la fórmula es súper fácil, es el tiempo observado por el porcentaje de la valoración. ¿Qué es esta valoración? La valoración hace referencia a cómo está trabajando este trabajador. Si está trabajando lento, si está trabajando rápido o si está trabajando normal. Cuando este trabajador trabaja muy rápido, se dice que se tiene que dar una valoración mayor al 100%. Cuando un trabajador está trabajando relativamente muy lento, se le da una asignación de valoración menor al 100%. Bueno, aquí teóricamente dice, la valoración se hará elemento por elemento durante la ejecución del trabajo antes de registrar el tiempo y sin tener en cuenta los elementos que preceden. Dicho valor se anotará en la columna de valorización de la hoja de estudio. Vamos a ver si aquí abajito hay más ejemplos. Aquí lo que les decía, si el ritmo del trabajo es normal, se aplica un factor de 100%. Es decir, si el trabajador está trabajando normal, se aplica una valoración del 100%. Cuando el trabajo es inferior, se le aplica una valoración menor al 100%. Y esto, cuando el trabajo es un ritmo de trabajo superior, el ritmo se aplica un factor de valoración mayor al
100%. Entonces, para el tiempo básico, se necesita el tiempo cronometrado y la valoración. Luego de esto, para poder entender cómo sacar el tiempo tipo o estándar, se toman en cuenta los suplementos o las tolerancias por descanso, las cuales son cuatro. Necesidades personales, que quiere decir la necesidad tal vez de tomar agua, de ir al baño, de mojarse la cara, se le asigna un porcentaje de 3 a 5%. Cuando es fatiga, lo mismo, se le asigna una valoración de 3 a 5%. El factor ambiental quiere decir el ambiente en el que trabajan. Si es que trabaja en una oficina, si es que trabaja en un lugar donde, por ejemplo, en una fábrica de producción, o sea, sin aire, sin nada, con las máquinas ahí a vapor, o si está en un lugar de descanso bastante cómodo, etc. En esta situación se le asigna una valoración del 3 al 5%. Y por último están las contingencias. Las contingencias quiere decir aquellas situaciones que no se prevén. Por ahí hubo un incendio, por ahí hubo un corte de luz que pueden afectar a la producción de la empresa. Y según esto, recién podemos sacar el tiempo tipo o estándar. Dice, el tiempo tipo o estándar se define como el tiempo total de ejecución de una operación al ritmo tipo. El cálculo de tiempo tipo estándar se produce del siguiente modo. Primero se determina el tiempo básico normal, que es la multiplicación de la valoración por el tiempo cronometrado. Luego se añaden los suplementos por contingencia y descanso a cada una de ellas. Finalmente, se determina el tiempo tipo o estándar de la tarea y sumando los tiempos tipos de cada elemento. Para calcular el tiempo tipo o estándar se emplea la siguiente expresión. Y vean aquí, tiempo estándar es igual al tiempo normal más tiempo normal por la tolerancia total. O también se representa de la siguiente manera, que relativamente quiere decir que es lo mismo. Entonces, este dice es un ejemplo que seguramente lo hicieron en clase y dice lo siguiente. Un jefe de operaciones realiza un estudio de tiempo respecto a un determinado operario y determina que completar una tarea específica lleva 3 minutos. El jefe estima que el operario que está observando está trabajando a un ritmo del 25% más rápido de lo normal. La empresa tiene un factor permitido del 10% del tiempo de trabajo para necesidades personales, retrasos y fatiga. Calcule el tiempo estándar para tal tarea. Entonces, en este caso de acá se hace lo siguiente. ¿Ven aquí? Mi tiempo cronometrado es igual al 3%. Perdón, 3 minutos. Me estoy confundiendo. 3 minutos. En la valoración dice, es un ritmo del 25% más rápido de lo normal. Entonces quiere decir, si estaba en un 100%, un 25 más, quiere decir que está haciendo un 125% más rápido. Y dice que en el caso de los suplementos es un valor del 10%. Lo que hacen, primero calculan el tiempo base. 3 por la valoración, 125%. ¿Ya? Ahorita, a ver, vamos a ver si nos podemos ayudar a mi calculadora aquí. 3,75 es el tiempo básico normal. Y con esto saco el tiempo estándar, que es igual al tiempo normal, 3,75 más, abro paréntesis, tiempo normal por el porcentaje de suplementos, 0,10, o perdón, 10%. Tiempo estándar es igual. Ya.
3,75 más 3,75 por 0,10 me da 4,125. ¿Ya? Entonces, aquí lo que sí puede darles un consejo es que siempre recuerden, va, ¿cómo se le diría? Sucesivamente. Por ejemplo, primero es el tiempo cronometrado, después es el tiempo básico y después es el tiempo estándar. No pueden saltarse del tiempo cronometrado al tiempo estándar, ¿ya? Siempre es primero cronometrado, básico y tiempo estándar. Ya, esto vamos a quitarlo. Oh, se quedó. Dice muestreo de trabajo. Ya. El muestreo de trabajo es la estimación del porcentaje de tiempo que un trabajador dedica a diferentes tareas. ¿Cuál es el procedimiento? Tomar una muestra preliminar para obtener una estimación, calcular el tamaño de la muestra, elaborar un plan horario para observar al empleado en instantes adecuados, observar y registrar las actividades del empleado y determinar en qué invierten el tiempo los empleados. Ay, perdón. Aquí. Y esto es en caso de que a ustedes les dé para sacar cuánto debería ser el tamaño de la muestra. Este n quiere decir cuántas veces ustedes tienen que medir este trabajo. Z es la desviación normal o estándar para el nivel de confianza deseado. Si Z es igual a 1, es igual como si un nivel de confianza de 65%. ¿Ya? Aquí se los voy a poner. Eh, Aquí. Por ejemplo, si el ejercicio le dice, si existe un nivel de confianza de 65%, Z es igual a 1. Si un nivel de confianza de 95,5%, Z es igual a 2. Y si mal no me equivoco, cuando el nivel de confianza es 99,7, Z es igual a 3. Desviación normal de estándar, valor estimado de la proporción muestreada de tiempo en que el empleado está observado, ocupado o inactivo. O también este P puede ser el valor de los suplementos, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. E dice es el nivel de error aceptable en tanto por ciento. Ahora, con esto dicho, vamos a terminar de ver. Ay, pucha, ya. Y aquí les da un ejercicio. Por ejemplo, en caso de un semestre les dio un ejercicio de estos, pero no les decía cuál es el... Ay, perdón, no me acuerdo ahorita. Borré. ¿Cuál es el nivel de P o cuál es el nivel de error? Entonces, en ese caso, ustedes tenían que sacar el valor del suplemento como valor de P. ¿Ok? Venga, traigo mi calculadora para hacer estos ejercicios. Uy, te cayó mi carga. Ahora sí. La directora de la Oficina dice de Asistencia Social de un municipio cruceño estima que sus empleados estén inactivos el 25% del tiempo. Quiere realizar un muestreo que tenga una precisión del 3%, ese sería su nivel de error, con un 95,5% de confianza en los resultados. ¿Cuántas observaciones deberían tomarse? Entonces, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Ay, 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 ay. Ya vamos a seguir esto de acá. Mejor le vamos a sacar un screen y lo vamos a hacer en un Excel.
Ahí le hacemos esto de aquí. Ya. Esto ya es adicional. Dice, ejemplo de estudio de tiempo con muestra de trabajo. Y acá dice número de observaciones según un muestrario de trabajo. Ahora sí, vámonos al Excel para resolver ejercicios. Ahora sí. Tiempo cronometrado, recuerden, es igual al tiempo real. Y siempre hay dos tipos de mediciones cuando se hacen tabla. Una es la acumulativa y otra es la vuelta a cero. Este es el tiempo cronometrado, esta es la medición acumulativa y esta es la vuelta a cero. Ya. ¿Cuál es la diferencia de una medición acumulativa con una vuelta a cero? La acumulativa, como dice el nombre, acumula los tiempos. Por ejemplo, yo hago una medición, bueno, estoy con el cronómetro. Destapar el lapicero, chan, hago un clic. Ah, ya, tardó 3 segundos. Ah, ya, de nuevo, sacar la mina, chan, aprieta el cronómetro. Ah, ya, hasta 5 segundos. Tapar el lapicero, aprieta el nuevo cronómetro, da 8 segundos. Entonces es acumulativo, es decir, desde el punto cero hasta destapar el lapicero tardó 3 segundos. Desde el punto cero hasta sacar la mina, tardó 5 segundos. Y desde el punto cero hasta tapar el lapicero tardó 8 segundos. Cuando hacemos o vemos una medición acumulativa, ustedes sí o sí tienen que sacar el tiempo real, es decir, tienen que restar. El primero se copia tal cual, pero de ahí para adelante tienen que restar 5 menos 3, 2. ¿Qué quiere decir? Que solamente en sacar la mina tardó 2 segundos. 8 menos 5, 3. ¿Qué quiere decir? Que solamente en tapar el lapicero tardó 3 segundos. ¿Qué pasa con la vuelta a cero? La vuelta a cero es como que ustedes cronometran una actividad y en cada proceso que están haciendo está como que empieza de cero el cronómetro. Destapar el lapicero, ah, ya, tardó 3 segundos y el cronómetro automáticamente vuelve a cero. Ah, ya, sacar la mina, ah, tardó 2 segundos. Resetean el cronómetro y vuelven a cero. Y tapar el lapicero tardó solamente 3 segundos. La diferencia es que en la acumulativa tienen que hacer un paso más y en la vuelta a cero directamente ocupan esos resultados tal cual. ¿Ya? Eso, chicos, tal vez lo único que me faltaba mencionarles. Y ahora sí vayámonos con ejercicio. Por ejemplo, este de acá. Son dos ejercicios que han salido. Regularmente he visto que le hago 3, 4 y también le meto un poquito de teoría, pero los conceptos básicos que son cuáles son los suplementos, cuáles son los distintos tiempos, qué quiere decir la especialización del trabajo, etc. Ahora, por ejemplo, dice este ejercicio. Brando es una persona muy organizada y quiere planear su día a la perfección. Para ello pide a su amiga Nelly que le cronometre el proceso de ilustrado de dos pares de calzado. Suponga una tolerancia del 14%. ¿Cuál es el tiempo de estándar de ilustrado de un par de calzados? Ahora, aquí lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Anotan los datos tal cual. Son cuatro ciclos y tienen los distintos tiempos. Aquí, por ejemplo, este 4 el licenciado en el examen lo anuló porque estaba de más este dato, ¿ya? Entonces ese 4 no lo tomamos en cuenta y ordenamos los datos que tenemos. Tenemos estos datos, esta es la valoración. Lo primero que hacemos es sacar el tiempo cronometrado promedio, porque tenemos 4 ciclos de trabajo. Si pueden ver aquí, para el primer elemento solamente tenemos un dato.
y los otros datos están 0. ¿Qué hago? 0,5 dividido entre 1, porque no tengo más datos. Para el segundo elemento, solamente tomo en cuenta los datos que tienen, los elementos que tienen datos. Si se dan cuenta, aquí hay un 0. Y aquí hay lo que se conoce como el criterio del cronometrador. El criterio del cronometrador quiere decir que muchas veces puede haber el error que el cronometrador se equivoque a la hora de estar con el cronómetro y tal vez se olvide de parar el cronómetro o directamente le coloco 0. Este 0, si yo lo coloco al sacar el promedio, me va a alterar literalmente todos los datos. Vamos a hacer un ejemplo. Promedio y tomo en cuenta los 4 datos. Si dan cuenta, me baja todo la media a 0,615. Pero puede ser que el cronometrador se equivocó porque ningún elemento te va a tardar 0 segundos, ¿cierto? Entonces, por esa razón es que se elimina ciertos tiempos cuando vemos que hay una equivocación. En este caso, solamente se toman en cuenta estos tres. Ahora, para el de abajo lo mismo. Si se dan cuenta, solamente tengo dos datos reales, 0,9 y 0,75. Solo voy a sacar el promedio de esos dos datos que me sirven, 0,83. Una vez tengo esto, voy a multiplicar por la valoración. La valoración es estos datos de acá. Para sacar el tiempo básico, lo único que hago es multiplicar valoración por el tiempo cronometrado, que llegaría a ser 0,55, 0,82 y 0,74. Una vez tengo esto, voy a sumar todos los tiempos básicos y con esto voy a sacar el tiempo estándar. Este 2,11 más 2,11 por la tolerancia, que es el 14%, el tiempo estándar para esta actividad será de 2,41 minutos. Y ahí termina el ejercicio. Tal vez ahí hay alguna pregunta, duda, consulta, tal vez. Ok, sigamos. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. En un taller de mantenimiento se cronometró en tiempo de ciclo para soldar una pieza en las puertas de un camión en 4,5 minutos. El índice de actividad del trabajador cronometrado se estimó en un 110%. Inciso A. De acuerdo con un pacto sindical, cada soldador tiene un suplemento de 5 minutos de tiempo por hora para necesidades personales y 3 minutos por fatiga a la hora. Además, se estimó un suplemento por esperas de 1 minuto por hora. Halle el tiempo básico para esta actividad de soldado si el operario trabaja todo el día. Fíjense aquí un detalle, no nos da el valor de suplementos, nos da el valor de tiempo cronometrado, nos da la valoración, nos da los suplementos, pero en términos de minutos, y luego nos dice el tiempo básico. Ahora, lo que puedo ver aquí es lo siguiente. Primero, como nos da directamente los datos, pero tampoco nos dice que hagamos, vamos a sacar el valor de suplemento en porcentaje. ¿Cómo